este personaje que comenzó con nosotros, ¿no? Y contá un poquito, hermano, ¿cómo era eso? Sí, bueno, yo empecé a venir, nos conocíamos bien, vine, empecé a pedir oración por mí, fui de sanar mi corazón, y me hice todos los estudios, traje los estudios para que se viera que era verdad lo que yo estaba diciendo, y así que debemos de creer que Dios realmente hace milagros, porque yo tenía miedo, tenía mucha agitación, palpitaciones, puntada, fui al cardiólogo, me hice los estudios, el pastor me había hablado, y después fui a hacer el estudio, bueno, hice los estudios, comprobamos que ya estaba sanada, estaba liberada de los problemas que tenía, pero ¿dónde encontré la sanidad? Acá, en este lugar. Así que eso tiene que, la gente realmente tiene que entender, tiene que venir a buscar a de Dios para ser sana, ser libre, sentirse cómoda en su casa, ser feliz con su familia. No debemos meternos mucha medicación en el cuerpo porque el poder de Dios te mandará en una pastilla. No es libre vivir empastillada o dependiendo de los médicos. Entonces también tenemos que ocuparnos mucho de Dios, dedicar nuestro tiempo para Dios, porque yo me sentía incómoda, yo no puede ser, voy a faltar, no tengo que irme. Así que la gente tiene que entender eso, que Dios está por venir y debemos de prepararnos, limpiar nuestro camino, nuestro corazón, nuestra mente, quitar todo ese odio, mal pensamiento que tenemos hacia nuestro prójimo, y acercarnos a la casa de Dios. Porque si yo fui curada en este lugar, ¿por qué los hermanos se van a curar? ¿Por qué tienen que ir a las 4 de la mañana, a las 10 de la mañana, a conseguir un turno en el hospital para hacerse ver con un ser humano, ¿no? Porque si Dios es más grande que los médicos, está bien, Dios le dio la sabiduría también a los médicos, pero primero lo que Dios tiene más poder que Dios. Entonces, Diosito hace que nosotros estemos, yo por lo menos de mi parte, segura, no tengo miedo, me quedo en mi casa, estoy tranquila, duermo tranquila con mi mamita, la quiero mucho. Y bueno, ya se me va a tocar el corazón de ella, tiene que volver porque es hija de Dios y que no pase con ella lo que pasó con mi hermano. Entonces tiene que venir. Así como yo digo, no, me voy porque si mañana me despierto, digo, para que esta noche te pasa conmigo. Y ella tiene que venir porque ella tiene que volver a limpiar su corazoncito y servirle a Dios como hacía antes. Sí, hay muchas cosas que por ahí, como dice de la cara pastora, ha cambiado, ¿no? Porque a ella no le gusta, yo por ejemplo le da de pantalón, pero que voy a hacer frío, pero venga. Y me gustaría que venga mi mamá, sí, porque si yo le iba a ir a la mamá de la pastora es grande. Y está en la casa del Señor alabándole y glorificándole. ¿Por qué no hace? No te quedes, mamá, vení, buscar a Dios, buscar tu salvación. Así te quitan de Dios los medios que tienes, porque eres religiosa, está traicionada. Así que bueno, de acá no, yo me comprometí, acá del mes comprometí con Dios, de seguir en este lugar y que eso no se iba a cerrar más, y así que voy a seguir, eso no termina acá. Empecé de vuelta y ahora, ¿qué contra mí? Nadie contra mí. ¿Por qué? Porque tengo a Dios y a gracia que me cuida, que me libra de todo malo perdido en mi camino, gracias a Dios que nunca tengo tropiezo y creo que no voy a tener tampoco. Así que todo yo pongo la mano del Señor y que me haga su voluntad. Y agradezco y pido a Dios que siga bendiciendo este matrimonio maravilloso que conocí. La verdad, soy una excelentísima persona, como hijo de Dios, como esposo y esposa, y tiene una hija preciosa, educada, maravillosa, y que Dios le siga dando fortaleciendo también a Belén, que la quiero mucho en Cristo, y sin Cristo también le quiero, de verdad la aprecio un montón. Y bueno, que el Señor siga bendiciendo ese lugar. Y ya van a venir, van a venir
porque van a venir cansadas las canalizaciones, van a buscar a Dios. No sé por qué digo esto, pero van a venir gente grande que ya está cansado de tantos médicos, tantas placas, tantas pastillas, inyecciones, que ya el cuerpo no lo responde y solamente Dios puede poder levantar. Y ahí sí vamos a ver realmente quién nos quiere venir a la casa de Dios cuando se comenta lo del vecino. ¿Sabes que me curé? ¿Y dónde está la iglesia? Y vamos, y va a tener que venir, otro remedio no nos va a quedar. El que no quiere va a tener que querer, porque es la única esperanza para hacer de fortaleza que no da en Dios. No da sabiduría, no da entendimiento. Yo la verdad no mucho para agradecer a mi abuelo Carlos, mi esposo también, él es pastor en el trabajo, el Señor le cuida, le protege, viaja bien, regresa bien, y bueno, tiene un día Dios tiene que pasarlo para vos, tiene que venir. Y yo como le dije, hoy, no, yo me muero, no me vas a dejar, como a veces Satanás se quiere que están en la vida, se cruza que es la misma. Pero no, hay que vencer al enemigo, porque si no, ahí va a tener problemas después, y eso no tenemos que permitir. Así que bueno, hermanos, quiero le bendiga al Señor, que Dios le siga protegiendo y cuente conmigo para lo que sea. Qué bueno, ¿no? Hermana, ven, valiente, gloria a Dios. Y bueno, como estábamos diciendo, vamos a compartir la palabra de Dios en el Salmo 90. Dios nos quebranta para que nos convirtiéramos, para que nos convirtiéramos, o sea, para que vengamos, Él nos quebranta, dice, ¿ves? Dice, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Vuelve el hombre hasta ser quebrantado. Que dice la palabra que lo va a volver el hombre hasta ser quebrantado. Y dice, convertís hijo de los hombres, porque 1000 años delante del sol. Fue como el día de ayer que pasó. Y como una de las vigilias de la noche, hacerlo pasar como avenidas de agua, son como sueños. Aleluya. El Señor dice en esta noche, tú nos has sido refugio de generación en generación. Dice el Señor que, aleluya, quebranta el corazón del hombre para que el hombre se acuerde que tenemos un Dios. Como decía la hermana, la gente va a venir, pero como yo siempre le digo a mis hermanos, tiene que venir por amor, no por dolor. Pero que va a llegar un momento que verdaderamente van a buscar una puerta abierta, una iglesia. Nosotros no tenemos la libertad de poder predicar la palabra de Dios, libertad de culto. Y podemos estar reunidos, felices, contentos, pero va a llegar un momento que esto se va a terminar. Y que ya no vamos a tener un lugar para congregarnos, sino que vamos a tener que estar escondidos, como hay países que son perseguidos, que los matan y los levantan en camiones, dice, y los tiran en una fosa, el diablo lo que está haciendo. Y dice que la gente se congrega con pedacitos de Biblia, se pasan de uno al otro la palabra de Dios. ¡Qué tremendo! Nosotros tenemos el privilegio, la libertad de poder estar reunidos. Es un privilegio de Dios. Y que el país de la India, ¿no? Donde la gente no permite el evangelio, no lo permite. Y dice que lo castigan y los tiran arriba de los camiones, apilados de hermanos. Lo hemos visto en internet. La gente, los cristianos apilados. Dice que en los últimos tiempos va a venir la gran persecución a la iglesia, al pueblo de Dios. Ahí se van a ver los cristianos, los creyentes. Nosotros días le decía a las hermanas, que no me lo
el Señor el invierno, porque nos va a encontrar todas las semanas en el suelito, para la subirse para la tele, y se va a quedar. Que bueno que va a hacer el Señor, que venga y nos encuentre como hoy, adorando y glorificando su nombre, y nos vamos con Él. Amén. Gloria a Dios, eso es lo importante en estos tiempos, hermanos, que podamos buscar al Señor, porque el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Dice, sigue diciendo la palabra de Dios, Dios ha sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formase la tierra en el mundo, y de este siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Antes que Él hiciera la tierra y juntara todo lo que está hecho, Él era Dios y sigue siendo Dios. Amén. No hay otro Dios. En estos tiempos se están adorando tantas cosas y se olvidan que hay un Dios que creó todas las cosas. Antes de la fundación del mundo, dice que nosotros ya estábamos en el corazón de papá, de que podíamos estar en esa noche, Él sabía. Y sabe que voy a contarlo y ahí sentar. Eso sabe, me está escribiendo hacia mi hija, hoy, domingo, día tal, fecha tal, escribe todo, está grabando mi nombre y glorificando mi nombre. Y mira para los costados y dice, mi hija tal no vino, mi hija tal no vino, mi hija tal no vino. Y dice Señor que lo que Él de verdad está hoy, mañana ya lo perdieron, ya pasó. Amén. Por eso el Señor dice que no se haga costumbre, como Él es uno, de no congregarse. Dice que tiene que congregarse, estar juntos. Aleluya, unido en un solo espíritu, en un solo cuerpo, somos un cuerpo. Amén. Y dice, y sigue diciendo lo que esté. Debe el hombre hasta ser quebrantado. Dice el Señor que Él lo quebranta. Al hombre tiene que quebrantarlo, tiene que golpearlo. ¿Por qué? A veces digo, uno tiene que venir por amor y no por amor. ¿Por qué a veces tiene que decir que Dios lo quebrante, que Dios lo golpee? ¿Por qué? Y yo como día lo que es Cristo, tengo un cáncer que me daban días de vida. Y yo ya había conocido al Señor desde niña, que iba a una escuela dominicana a tomar el chocolate. Ya no tenía ya Señor, ya me había elegido desde niña, desde el vientre de mi madre. Dice el Señor que me elige desde el vientre de nuestra mamá para estos tiempos. Amén. Pero yo, andar en la línea, como decimos, ¿no? El grupo musical y estaba grabando el diablo de Cristo. Y tuve muchos grupos de música, en cumbia, esa cumbia que había antes, bolero y todas esas cosas melódicas. Bueno, y cuando el Señor me dijo, o vienes por amor, o vienes por dolor, me dice por un cáncer que me daba diario, no había esperanza para mí, no había vida para mí. Y por eso el Señor dice que tiene que quebrantar al hombre, agarrarlo, masticarlo y golpearlo, y así viene el hombre a la iglesia, a la gloria de Cristo. Seguramente venga por amor. Yo le dije el otro día, Isabel, mi esposo, que viniera a la iglesia, que no sea tarde, porque tarde ya no hay más tiempo. Amén. Gloria a Dios, que el Señor tenga misericordia de cada uno de nosotros. Dice, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer que pasó. 1000 años delante de sus ojos, dice que son como el día de ayer. Para nosotros, qué sé yo, decimos cuánto va a venir el Señor, lo estamos esperando cuánto viene Jesús. Queremos que venga ya el Señor. Los días me han almorzado. Dice que se almorzaba, dijo, yo me reconocí sus días. ¿Y sabes por qué el papá cortó los tiempos, los días, por amor a sus escogidos? Porque no quiere que ninguno se quede, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Amén?
que todos se arrepientan, que todos vengan a los pies de Cristo, no voy a hablar a peores. Nosotros somos los que tenemos que no dejar, porque 1000 años delante de sus ojos son como el día de ayer, y como una de las visitas de la noche. Así que el Señor para Él no es tan imposible que venga acá y me presente, levanto mi pueblo, mis hijos, y se quiere vendrá como la dueña de la noche a buscar a sus escogidos, a sus pueblos. Así que digan, ha pasado ya 2013 años para nosotros, pero para Él es una vez y cerrar de ojos. Así que para Él se fue hoy o ayer. ¿Amén? Porque no hay tiempo, no hay hora, no hay nada ya. Como acá que tenemos un reloj y que revisamos el reloj. Dice, sigue diciendo el 5. En la mañana florece y crece. Dice, como la tierra que crece en la mañana, y en la mañana florece y crece, y la tarde cortada y se seca, así va a ser, aleluya, el venir del Señor. Porque con su furor somos ungidos. Bendito Jehová para siempre. Amén, amén. Dice que es como la hierba, nosotros somos como la hierba, hermano. Cuando colocaste el pasto, pasamos a la máquina, el pasto está verde. Va a ver al otro día y está seca. ¿Qué hacemos? La tiramos. Así es nuestra vida. Así somos nosotros. Somos como la hierba. Hoy estamos y mañana no estamos. No fuimos. ¿A dónde? Eso tenemos que cuidar. ¿A dónde? ¿A dónde vamos a ir si hoy viene el Señor de Carlos? ¿Al paraíso o al infierno? Eso no se predica. Porque esta fe dice, no hables del infierno, porque hay que tener miedo a la gente. Bueno, si la gente tiene miedo, allá ellos, pero hay que decirle que hay el cielo y el infierno. No se será que el Señor viene esta noche, como decía la hermana. Yo voy a la casa de mi papá, porque no sé si mañana hago mi hijo. No sé, luego voy a estar en un ratito. Recuerdo una hermana que pasó con el Señor, que estaba comiendo siglos, lo quería rápido. Y había venido a la iglesia gozoso con la música, la alabanza, y lleno de gozo, que en su casa la esposa le preparó unos tallarines, pero no por comer los tallarines, ¿por qué? Se ahogó con los fideos y el vino. Mira si no le sigo la iglesia, la mano a Cristo, y está la abrazaba ella, y de todas las cosas que le hacía ella, y de repente, arriba, se terminó comiendo unos fideos. Así es todo, hermano. Así es el ser humano. Así es el ser humano. A veces digo, ¿qué posible? Tenía todo el oro, la plata, los autos, las casas, todo, y no es malo. No, hermano, porque tenemos Dios rico, que quiere que sus hijos vivan bien, pero lo que dice el Señor, no afanéis de eso. No quieran decir que va a vivir para siempre. A los días se va a quedar eso. ¿Qué le la silla, la mesa? La cuidamos, pero no la voy a robar. Porque mañana me voy y la silla queda, y la usa otro. Esa casa. Amén. Por eso uno no tiene que afanarse por los materiales. Uno tiene que hacer tesoro en los cielos, dice. Amén. Que hay gobernadores que lo roban, no. Acá sí es tesoro y que lo roban los ladrones. Pero allá no. Amén. Por eso dice el Señor que le debemos buscar. Aleluya. Dice que son como la tierra que crece en la mañana, y de la mañana florece, y crece y a la tarde cortada y se seca, porque con su furor somos
tu ungido. Bendito Jehová para siempre. Amén, amén. Bendito sea tu nombre, Señor. Jehová nos protege para siempre. Amén. Porque Él es nuestro Señor, nuestro Dios. Amén. Hasta aquí la palabra. Amén. Que el Señor nos bendiga. Gloria a Dios.